Pero Moisés mantuvo una intimidad con Dios y al final, cuando el Señor le dijo, ahí sí le dijo, Moisés, te llegó la hora. Nombra a Josué porque tú te vas a morir. Y ahí sí Moisés pensó, Señor, ahora he empezado a conocerte. He visto que eres poderoso, que haces cosas impresionantes. No me quites ahora, déjame ver cómo conquistas la tierra. Una que fundamentalmente es como algo que paraliza, limita, destruye totalmente el potencial de Dios en una vida. ¿Sabe cómo se llama? Miedo. ¿Cuánto han sentido la sensación de realización, de gozo cuando hemos alcanzado algo, hemos logrado algo? ¿Sí han sentido eso o no han sentido eso? Creo que es una cosa que lo emociona profundamente a uno. Y uno, cuando estudia, por ejemplo, la vida del rey David, que era un hombre que constantemente uno lo veía celebrando. Uno lo ve cuando, por ejemplo, se enfrentó a Goliat y venció a Goliat, y la celebración y el gozo es un momento como cumbre en la vida de él. Verlo, por ejemplo, cuando trasladó el tabernáculo, después de que Saúl fue vencido, derrotado, y él llegó a ser rey y trajo el arca, y dice que fue delante del arca danzando, celebrando con alegría. Fue un momento en el cual decía, he cumplido un propósito, he logrado lo que me he propuesto, estoy conquistando algo que no tenía antes. Cuando el Señor le habla y le dice que por causa de que él va a construir templo, el Señor le va a construir casa, dice que él va y se pone en la presencia de Dios y dice, Señor, ¿quién soy yo para que me bendigas como estás bendiciéndome? No solamente me has bendecido a mí, sino que estás hablando de mi descendencia que va a permanecer para siempre delante de ti. Entonces esos momentos son momentos donde uno dice, David es el hombre digno de imitar. Qué bueno tener la bendición que tuvo David, que Dios lo respaldara como lo respaldó a él, que Dios nos concediera cosas como se las concedió a él. Pero también hay la otra cara de la moneda, donde vemos a David diciendo, Señor, soy como un pájaro seco sobre el tejado, soy como un desierto, mis enemigos me persiguen de continuo, siento que ya voy a desfallecer, que voy a morir, porque tenemos que entender que David llegó a la cumbre, a lo más alto, no porque no tuvo obstáculos, sino al contrario, porque fue una persona que se especializó, aprendió a derrotar todas las adversidades, todos los conflictos que se le presentaron en la vida. Si él tuvo celebraciones, fue porque tuvo batallas. Si él tuvo victorias, fue porque peleó conflictos. Y si él pudo tomar despojos y celebrar, fue porque primero derrotó a sus enemigos. Entonces yo quiero que nosotros entendamos que si hay un propósito de Dios para nosotros, para nuestra vida, en bendecirnos. ¿Cuántos creen que Dios sí quiere bendecirnos? Pero que no es que la bendición va a llegar sin enfrentar obstáculos. El mismo Señor nos ha dicho que tendremos adversidades y luchas, pero que si nosotros nos pegamos a Él, vamos a vencer esos obstáculos. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que aprender que un año se logra, se conquista con gran bendición, no porque no tengamos retos o desafíos, sino al contrario, porque hemos aprendido a enfrentar los retos y los desafíos. Es importante que entendamos que cada acto de avanzar, cada acto de conquista, de prosperar, de ser mejor, siempre es resultado de haber vencido algún obstáculo, que el enemigo va a querer colocar en nuestro camino, va a querer frenarnos. Tome nota de esto para que no se le olvide. Quien ha llegado lejos es porque ha sabido superar los obstáculos del camino. ¿Qué dije? Entonces yo quiero hoy hablar justamente de eso. ¿Cómo vencer los obstáculos? ¿Cómo vencer las cosas que nos quieran impedir que Dios nos bendiga? Quiero que abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 23. Voy a leer desde el verso 14. Dice, David se refugió en unas fortalezas que habían en el desierto y en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día. ¿Cómo lo perseguía Saúl? Pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba en camino a Zif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a su casa, mientras David se quedó en Ores. Amén y amén. ¿Saben, hermanos?
creo que este versículo nos enseña un poco de las cosas que David tenía que enfrentar para llegar a ser el hombre exitoso que llegó a ser. Fue un hombre que Dios respaldó en todas las cosas, que Dios lo bendijo, pero lo respaldó justamente para poder enfrentar las luchas, para enfrentar los enemigos, para soportar muchas de las presiones que vivía. Y aquí nos dice que David llegó a ser el hombre que se convirtió en modelo para muchos de nosotros, como el hombre que Dios bendijo, que Dios levantó, pero que vivió situaciones en las cuales, por ejemplo, dice la palabra, Saúl lo perseguía, ¿cada cuánto? ¿Cada mes? ¿Cada semana? No, dice, lo perseguía todos los días. O sea, David tenía una aflicción de todos los días. Un temor constante todos los días, 365 días al año con una presión sobre su vida. De alguien que creaba. Algunos estudiosos dicen que David duró huyendo de Saúl 13 años. 13 años. Y buscando simplemente él matarle. Porque la palabra dice que, en otra parte dice que lo buscaba, y lo buscaba ¿para qué? ¿Para llevarlo a la casa y castigarlo por haberse portado mal? No, yo lo buscaba para matarlo. O sea, no era cualquier tipo de cosa, era para matarlo. Y yo creo que muchos nos preguntamos, bueno, ¿y no que Dios quería bendecirlo? Sí. Entonces, aquí tenemos que entender la primera cosa. Primera cosa es, sí, Dios tiene propósitos que son buenos para nuestra vida. ¿Qué tiene el Señor? Propósitos. Dios establece propósitos para su vida y para la mía, como lo hizo con David. David estaba un día allá cuidando las ovejas y fue el profeta Samuel y lo mandó llamar y le dijo, David, Dios tiene para ti un llamado y te va a hacer rey de Israel, y cogió y le echó aceite sobre su cabeza y le dijo, tú serás rey sobre Israel. Teniendo en cuenta que en ese momento estaba gobernando Saúl. Pero ya el Señor estaba estableciendo un propósito para David, porque Saúl había sido un rey que Dios lo llamó, lo puso, pero Saúl, en lugar de seguir el consejo de Dios, lo que Dios le instruía que debía hacer, lo que hizo Saúl fue irse en pos del botín. Saúl comenzó a irse en pos de las ganancias que generaban las batallas, en lugar de obedecer lo que Dios le decía. Por eso el Señor llegó a un momento en que dice, no va más, Saúl no va más, me voy a levantar un hombre conforme a mi corazón. Y se levantó a David. Porque dijo, en David voy a encontrar un hombre que hará lo que yo quiero. O sea, va a cumplir el propósito que yo tengo para su vida. Y el propósito de Dios parte simplemente con una cosa, lo llamó a ascender. ¿A qué lo llamó a David? Ascender, porque dice que estaba detrás de las ovejas. Alguna vez el Señor se lo dijo, David, no se te olvide que yo te llamé de detrás de las ovejas y te puse por rey de Israel. ¿Eso qué significa? Dios lo llamó ¿a qué? A ascender, a subir de posición. Cuán importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de propósitos de Dios, estamos hablando que Dios no nos quiere en la condición en que estamos, sino que Dios constantemente nos llama a ascender, a estar más alto. Muchas personas piensan que tal vez eso es avaricia, orgullo o simplemente inconformidad. Y les digo simplemente, es el propósito de Dios. Dios no quería para siempre a David detrás de las ovejas, por eso lo llamó a ser rey de Israel. Dios no quería para siempre a José en la cárcel, por eso lo llamó y lo puso a gobernar en Egipto. Dios no quería para siempre a Moisés en el desierto, por eso un día se le apareció en la zarza y lo llevó a dirigir su pueblo para convertirse en un líder que guió toda una nación. Eso simplemente nos dice a usted y a mí que Dios no quiere que permanezcamos en condición baja, limitada. Él quiere que nosotros ascendamos. Cuando nosotros entendemos que es el propósito de Dios, entonces nosotros debemos cumplir ese propósito de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque dice, hará lo que yo quiero. Y si va a hacer lo que Dios quiere, significa que simplemente, si Dios quiere que yo ascienda, yo debo ascender. Dígalo conmigo, si Dios quiere que ascienda, yo voy a ascender. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Por qué razón? Porque es el propósito de Dios. Ahora que estamos encarando una nueva etapa en nuestras vidas, tenemos que simplemente asumirlo de esa manera. Tenemos que ascender, tenemos que ir a otro nivel. Algunas personas me dicen, bueno, ¿y por qué arreglamos tanto esto? ¿Por qué no? Porque estamos ascendiendo, no nos conformamos.
Y parte de ascender significa poner en más alto la luz. En la medida en que usted sube, más alto coloca la luz de Cristo para que los hombres sean alumbrados. ¿Es así o no es así? Ahora cuando el Señor le dice a David, voy a buscarme otro hombre conforme a mi corazón, porque Saúl se ha ido en pos del botín, Dios estaba diciéndole, porque también tengo un propósito, aparte que tú asciendas, quiero que entiendas una cosa, te he puesto para que reemplaces lo que no es conforme a mi corazón. O sea, Dios nos pone para reemplazar. ¿Qué significa eso? Que hermanos, a veces el mundo tiene las personas que no debiera tener. Hay personas que están liderando y no debieran ser los líderes. Hay personas que poseen las riquezas que no debieran tenerlas, porque deberían estar en los hijos de Dios. Estarían aquellos que confían en Dios. Y por eso Dios está llamando a que ascendamos para que vayamos reemplazando a lo que Dios quiere quitar, porque simplemente no es su voluntad, no es su propósito. Con eso les estoy diciendo a ustedes, simplemente que hay momentos en que Dios nos llama a que yo voy a quitar a esta persona, pero te voy a poner a ti. Hay momentos en que el malo está dominando y Dios quita al malo para que ¿qué? Pueda subir un hombre justo, un hombre conforme al corazón de Dios. Si en este momento lo analizamos, muchos de los conflictos y problemas que hay es porque el dinero está en manos de personas incorrectas que gastan en prostitución, en vicios, en violencia, en corrupción. ¿Cuántos están de acuerdo en que el Señor quite esas personas y coloque hombres justos, hombres honestos, hombres que tomen esas finanzas y las usen para honrar el nombre de Dios? ¿Cuántos estarían de acuerdo que eso debiera ser así? Es que ese es el propósito de Dios. Por eso Dios nos anda constantemente desafiando a crece. Ve a entrar a un nivel más alto. ¿Por qué razón debes entrar a un nivel más alto? Porque así Dios puede quitar al malo y ponerte a ti. Hermanos, muchas empresas oprimen sus trabajadores, los maltratan, los humillan. Porque hay un hombre perverso, duro de corazón, egoísta, dirigiendo. ¿Es válido decir, Señor, coloca un hombre justo? ¿Coloca un hombre de sin muros, una mujer de sin muros? Claro, usted debe ser el amén más grande. Y mucha gente no lo entiende. Y por eso los cristianos a veces están bajo un flagelo, bajo una esto. Y dice, Señor, por favor, ayúdame, envíame una persona buena gente. Y estamos esperando que venga otro menos malo y ayude en el tema. Cuando usted puede ascender. ¿Dios te está llamando a qué? ¿Y te está llamando a qué? Reemplazar. ¿Por qué creen ustedes que estamos en este lugar? Hace unos años atrás aquí reinaba la oscuridad, la prostitución, la maldición, la hechicería y toda esa nota. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Reemplazar. Este teatro era utilizado para cine continuo. ¿Qué pasa en las películas de cine continuo? ¿No? ¿Ninguno sabe? Yo sabía que tengo una iglesia que nunca va a ese tipo. ¿Pero qué estamos haciendo? Reemplazando. Y vendrá el día que el lugar de prostitución se cerrará y colocaremos un lugar para los niños, para nuestros jóvenes, para levantar el nombre de Jesucristo, porque esto será cambiado de oscuridad a luz. Denle ese aplauso bien fuerte al Señor. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque es el propósito de Dios. Y cuando usted asciende y reemplaza, usted está extendiendo el reino de Dios. Extendemos el reino de Dios. Cuando David ascendió al trono y quitó de en medio a Saúl, entonces fue restaurada la adoración a Dios en Israel. Israel salió de la esclavitud, fue llevada a ser una potencia, porque David cumplió el propósito de Dios. Entonces yo quiero decirles a ustedes, mucha de la transformación de nuestra nación, de nuestras familias, comienza simplemente en que usted se proponga hacer realidad el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que usted ascienda. ¿Ascienda en qué? No sé. En su trabajo, financieramente, como líder de su comunidad, como líder en la iglesia. Usted tiene que tener esa mentalidad de estar ascendiendo. Y tiene que tener esa mentalidad de lo malo que se ponga delante de mí, lo vamos a reemplazar, lo vamos a cambiar. Que hay conflictos en mi familia, vamos a cambiar eso por armonía, por paz. Que hay pobreza, vamos a traer riqueza. Esto era considerado un lugar de ruina. En los próximos días vamos a mostrar de que no hay pobreza en este lugar. Traeremos bendición, traeremos prosperidad. Y saben, hasta aún los malos son bendecidos cuando los justos se levantan. Porque yo le aseguro, ahora esta zona es más cara, pero porque llegamos nosotros y reemplazaremos la ruina por la abundancia en el nombre del Señor Jesucristo.
Eso es extender el reino de Dios. Y Dios nos llama a eso. Entonces, Dios está buscando personas que simplemente tengan la valentía de decir, yo voy a hacer realidad eso. Voy a cumplir ese propósito de Dios. Hay momentos en que el enemigo buscará desanimarnos, como le pasó a un misionero. Tenía deseo de servir al Señor, quería ir viajar a otros países. Y gente, aún de su familia, a veces la familia le ayuda a desanimarlo, vino a decirle, ¿cómo te vas a ir para allá? Te van a matar. Tú quedándote en ese lugar te van a quitar la vida. Y él un día dijo una expresión que se hizo ya famosa entre los cristianos y es, solo sé una cosa, soy inmortal hasta que cumpla el propósito de Dios. Porque sabe una cosa, cuando usted está cumpliendo el propósito de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios? Y extender el reino de Dios. ¿Cuál es? Bravo, aprendieron la clase. Cuando usted entiende que ese es el propósito de Dios y usted decide vivirlo, simplemente yo le digo, usted tiene vida y usted será inmortal hasta que se cumpla ese propósito. ¿Sabe cuándo comenzamos a morirnos? Cuando dejamos de cumplir el propósito de Dios. Cuando nuestra vida se desvía y ya no queremos ascender y ya no queremos reemplazar el mal colocando lo bueno o ya simplemente dejamos de extender el reino de Dios. Ahí comenzamos a morir. Pero mientras nosotros estemos diciendo, Señor, yo cumpliré con tu propósito, yo haré realidad eso que tú quieres para mi vida, te digo, nunca Saúl te va a encontrar y nunca Saúl te va a derrotar. Saúl gastó su vida persiguiendo a David y nunca lo pudo agarrar. Y no porque David fuera muy bueno escondiéndose, era simplemente Dios lo guardaba, porque Dios se pone de parte de aquellos que buscan cumplir su propósito. Por eso yo vengo a decirles a ustedes en esta mañana, hermano, por favor, entiendan el propósito de Dios para usted, para su familia, para sin muros. Y decidamos en nuestro corazón, yo voy a hacer realidad ese propósito de Dios. Eso es lo que lo mantiene a uno vivo, con pasión en el corazón, con deseo de hacer cosas excelentes. De lo contrario, nos estaremos muriendo en satisfacer nuestro propio egoísmo, nuestro propio orgullo. Pero Dios está buscando hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Y cuáles son los hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? Los que harán lo que Él desea. Es decir, cumplirán el propósito de Dios. Van a satisfacer el corazón de Dios. ¿Y cuál es la satisfacción del corazón de Dios? Verlo usted ascender, reemplazar lo malo por lo bueno que hay en su corazón y extender el reino de Dios. ¿Estamos o no estamos? Ese debe ser nuestro objetivo. Pero nosotros debemos entender que cada vez que nosotros decidimos buscar el propósito de Dios, automáticamente con una cosa nos vamos a enfrentar, y es con obstáculos. ¿Por qué razón? Porque así como existe el reino de Dios y el poder de Dios, existe el de las tinieblas. Y lo que menos le conviene al reino de las tinieblas es que los hijos de Dios comiencen a cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué significa eso? Porque el día que los hijos de Dios comienzan a buscar el propósito de Dios, se extiende el reino de Dios. Y extender el reino de Dios significa reducir el poder o el reino de las tinieblas. Cada vez que restauramos un hogar, menos fuerza tiene el diablo. Cada vez que una persona sale de la pobreza, menos fuerza tiene el diablo. Cada vez que una persona viene a Cristo y es salva, menos fuerza tiene el diablo. Entonces, ¿qué desvela al diablo? ¿Qué no lo deja dormir cuando hay personas que comienzan a cumplir el propósito de Dios? Él no le preocupan los cristianos dormidos. Los cristianos que solamente se preocupan, Señor, bendíceme, dame la papita de cada día, por favor. No le preocupa eso. Es más, ahí los cucharea para que estén entretenidos. A Él le preocupa a aquellos que dicen, vamos a vencer a Goliat, vamos a transformar las cosas, vamos a cambiar. Esa es la preocupación del diablo. Entonces, ¿qué comienza el diablo? A colocar obstáculos. Usted sabe, David estaba detrás de las ovejas, Dios lo llama a ser rey de Israel, pero en ese recorrido detrás de las ovejas a ser rey de Israel, ¿con qué se encontró? Con Saúl, con muchas veces enemigos, gente que lo quería matar, gente envidiosa. El mismo diablo buscando destruir su vida, porque muchos de los obstáculos primeramente son externos. ¿A qué me refiero con externos? Primero es el enemigo. Nosotros tenemos un enemigo, un adversario, se llama Satanás. Y el diablo hará todo lo posible para que usted no se convierta en la clase de persona que Dios quiere que usted sea. Hará todo lo posible.
¿Y qué significa eso? Colocará tentaciones, trampas, engaños, le colocará opresiones en su mente, buscará por todos los medios que usted se quede donde está. No ascienda, no transforme, ni tampoco extienda el reino de Dios. ¿Sí es así o no? La otra cosa que es un obstáculo externo son los mismos hombres. Usted se va a encontrar constantemente con que son los hombres los que muchas veces se oponen a que usted salga adelante. Se practica la ley del cangrejo entre los humanos, más entre los cristianos. Hay la tendencia de que, usted sabe la historia, ¿no? De aquel cocinero que colocó un montón de cangrejos en un balde y un cangrejo comenzó a subir e inmediatamente todos los suelos comenzaron a tirar hacia abajo. Esa es la mentalidad del cangrejo. Y cristianos tienen mentalidad de cangrejo. Si alguien comienza a salir adelante, a prosperar, ¿qué comienzan a hacer? Murmurar, criticar, y quién sabe dónde sacó esa plata, quién sabe no sé qué, quién sabe cómo hizo lo otro, se las pica de quién sabe qué cosa. Y sufrimos de esa enfermedad de la envidia, de la crítica, de la murmuración. Y ese es un obstáculo que los verdaderos hijos de Dios muchas veces tienen que enfrentar. La otra cosa que tenemos que enfrentar constantemente son las mismas circunstancias. Cambios de gobierno, política, gobernantes que promueven lo que no debe ser, medios de comunicación que en lugar de promover valores y principios promueven todo lo contrario. Son circunstancias que nos van diciendo, tú nunca llegarás a ser lo que Dios quiere que tú seas. No vas a cumplir el propósito de Dios. Y si usted no aprende a enfrentar esos obstáculos y a sacarlos adelante, pues simplemente nunca será realidad el propósito de Dios sobre su vida. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Pero más allá de los obstáculos externos, los más difíciles de superar y los más frecuentes en nuestra vida son los obstáculos internos, los que están en nuestro interior. Ahora, hermanos, yo puedo hacer una lista sacada de la Biblia, sacada de mi propia experiencia, aconsejando a tantas personas durante toda mi vida, o sacada de mi propia experiencia, para decirle cuáles son los obstáculos internos que frecuentemente limitan e impiden que el hombre de Dios cumpla el propósito de Dios. Puedo hablarles de la envidia, las tentaciones sexuales, la ira, pero saben, hermanos, yo encuentro una que fundamentalmente es como algo que paraliza, limita, destruye totalmente el potencial de Dios en una vida. ¿Saben cómo se llama? Miedo. El miedo. ¿Saben que cuando Jonathan fue donde David, dice la palabra, que apenas Saúl se levantó a ir a perseguir a David, también se levantó ¿quién? Jonathan. Y dice, Jonathan buscó a David. Y yo quiero que usted vea lo que le dice exactamente Jonathan a David. Le dice, y un día cerca de horas David recibió la noticia que Saúl estaba camino así para buscarlo y matarlo. Jonathan fue y buscó a David y lo animó que permaneciera firme en su fe en Dios y le dijo, no tengas miedo. Jonathan es ese tipo de amigo que uno dice, qué bueno que hay amigos así. ¿Por qué razón? Porque son personas que saben ayudarnos en el momento crucial y cuál es nuestra mayor debilidad. Y hablamos que David era un hombre valiente, pero aquí a David le preocupaba ¿qué cosa? Que fuese justamente el miedo lo que impidiese que David cumpliera el propósito de Dios. Porque saben, hermanos, hombre valiente no significa que está ausente del miedo. El miedo muchas veces está presente de manera constante en la vida de las personas. La gente tiene miedo a lo desconocido. Tome nota de esta lista que le voy a dar. Tiene miedo a lo desconocido. Es la primera cosa. No quiere enfrentar nuevos retos, nuevos desafíos. Hay gente que, por ejemplo, viene finales del año a orar y pedir, Señor, bendíceme y toda esa cuestión. ¿Por qué? Porque están buscando fe, cómo conquistar, cómo cumplir con el propósito de Dios, cómo ascender, cómo transformar, cómo extender el reino de Dios. No, vienen buscando porque quién sabe que venga en el 2016, quién sabe qué porquería venga a mi vida, yo necesito que el Señor me guarde, me ayude. Y no entendemos que a veces somos movidos por lo miedo a lo desconocido. Por eso tenemos ese dicho popular que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Qué triste que uno diga, prefiero lo malo que conozco a arriesgarme a conocer una cosa distinta que puede ser buena para mi vida. Y muchos cristianos no entran por las puertas que Dios les abre por físico miedo a lo desconocido. Y si usted no aprende a derrotar ese tipo de temores, usted nunca va a ascender. Agregue la lista de los miedos.
miedo a fracasar. Mucha gente ni siquiera ha emprendido la batalla y ya se dan por vencidos. No, es que eso es muy difícil, no, es muy complicado, yo no creo que pueda hacer eso. Ya fracasó. Dice que no hay mayor fracasado que aquel que pierde la batalla sin haberla peleado. Estamos viendo junto con Claudia en estos días un video de Michael Jordan. ¿Saben quién es Michael Jordan? Mejor basquetbolista del mundo. Batió récords en todas las áreas. Difícil de superar. Pero él decía, yo llegué a ser lo mejor porque fracasé muchas veces. Llegué a alcanzar el éxito como ser uno de los más mejores encestadores del campeonato, porque erré 9,000 veces. Alcanzamos campeonatos porque 56 veces me confiaron el tiro ganador, el último para ganar, y 56 veces lo fallé. Y él dice, hoy tengo éxito porque he fracasado muchas veces. ¿Por qué? Porque intentan, porque se lanzan, por eso fracasan. Alguien que me diga, nunca he fracasado, es porque nunca he intentado. Y si nunca he intentado, nunca ha ganado. Y si nunca ha ganado, nunca habrá cumplido el propósito de Dios. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Sí que tenemos que aprender a lanzarnos. Y no recibir este tiempo que viene para nosotros con el miedo de que, ¿y qué tal que me vaya mal? ¿Qué tal que me vaya mal? Eso es en su imaginación. Nos va a ir bien, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y en Él somos más que vencedores. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Temor a decepcionar a otros. Ese ponga la lista. Temor a decepcionar a otros. Gente tiene miedo a decepcionar personas. Y hay aquí personas que no hacen lo que tienen que hacer, no cumplen el propósito de Dios porque ¿qué dirán? ¿Qué hablará esto? ¿Qué tal que fulano de tal se sienta mal por esto? Y andamos más preocupados en agradar al hombre que en agradar a Dios. Mientras usted ande preocupado en agradar a los hombres, nunca va a agradar a Dios. Agrade a Dios, que de los hombres se encargará Él. Hay personas que Dios los está llamando a cosas, pero ¿y qué dirán en mi casa? ¿Y qué dirá mi jefe? ¿Y qué dirá? Esos miedos hacen que uno tenga idolatría por el hombre. Yo veo personas que dejan de servir a Dios por miedo a su jefe, por miedo al socio, por miedo a que no sé cuántas. Dejan de vivir la vida cristiana por miedo a un hombre. ¿Y saben por qué? Porque su temor no es Dios, el temor es el hombre. Y la Biblia dice que nosotros adoramos a lo que tememos. A lo que le tenemos respeto, a eso adoramos. Y si usted respeta algo más que a Dios, déjame decirle que usted tiene un ídolo en su corazón. ¿Cumplirá así el propósito de Dios? Ni de riesgo, no va a poder alcanzarlo. Temor a la crítica. Hay personas que Dios quiere que lo coloque en lo más alto. Y saben que a veces ser colocado en lo más alto es ser más visible para que le den a uno más duro. Entonces no pida que Dios lo ascienda, que Dios lo lleve a extender el reino de Dios, si no está dispuesto a soportar la crítica. Usted tiene que aprender una cosa, no puede el miedo a la crítica frenarlo, que resbala, hermanos. ¿Alguna vez usted ha sido criticado? No, ustedes son de otro planeta. Yo sé lo que es la crítica, la murmuración, que lo difamen a uno. Me importa un comino. He aprendido una cosa, la gente habla mal de ti y hasta ahora tengo mis dedos completos, no se me ha quedado ningún pedazo. Si usted no aprende a vencer el miedo a la crítica, usted nunca emprenderá cosas grandes para Dios. ¿Me escucha o no me escucha? Miedo a la falta de información. La gente dice, es que yo no sé, aprenda. Esta es una época fácil de aprender. Si no sabe una cosa, apréndala. El otro día estaba hablando con una persona aquí en la iglesia que me decía, pastor, es que me da un ascenso, pero es que tengo un susto porque no sé. ¿Y qué? ¿No necesitas aprender? ¿No puedes aprenderlo? Sí, lo puedo. Entonces, apréndelo, pero asciende. Aprende lo que sea necesario y reemplaza al malo para que tú ocupes el lugar del malo. Aprende lo que necesitas aprender para que puedas extender el reino de Dios. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Que no soy capaz, no se preocupe, hermanos. Si a usted le falta sabiduría, tenemos el Dios más sabio de todo el mundo. Él dice que da la sabiduría y la da en abundancia. ¿Dice la palabra así en Santiago o no? No, que me falta recursos, me falta dinero. No se preocupe, si usted está haciendo el propósito de Dios, Dios traerá las finanzas que tenga que traer. Las que tenga que traer.
Y yo le digo a usted, no tenga temor, porque lo que necesite para cumplir ese propósito de ascender, de transformar, de ensancharse, Dios le va a respaldar. ¿Me escuchó o no me escuchó? Porque simplemente, si usted no vence el obstáculo principal, el interno, el de sus miedos, usted no va a llegar donde Dios quiere. ¿Cuántos vieron alguna vez la película Una mente brillante? ¿Alguna la vieron? Algunos sí la han visto. Recomendada, tienen que vérsela. La historia de un científico. 20 años, ya era un genio en las matemáticas. En la universidad era admirado por todo lo que sabía. Creó una teoría que se ganó el premio Nobel de la economía. Y es una teoría que ayuda en el tema de las ciencias sociales, en el tema de las ciencias de la economía, en las ciencias biológicas. Es un genio el tipo. Pero lo que la película nos dice es que el tipo, siendo un genio, también tenía un problema, un gran obstáculo en su vida, y era que sufría de esquizofrenia. Y él comenzó a imaginar algo que se le volvió literalmente una realidad en su mente, y era que trabajaba para la CIA, que la KGB lo perseguía. Él tenía en su imaginación una sobrina que estaba y que tenía que proteger y defender, que había un amigo, que había un tipo que lo presionaba, y todo eso en su imaginación. Pero aún así el tipo en 1994 recibió el premio Nobel de la economía. ¿Cómo lo hizo? Simplemente superó la esquizofrenia. ¿Y cómo la superó? Se le fue de su vida. Dice que hasta que murió, él tuvo siempre las visiones, las imaginaciones de esos amigos y enemigos que estaban ahí al pie de él. Hay una parte en la película muy impactante, me impactó mucho, donde él está hablando con un amigo. Y se le acerca a otra persona en la universidad para hablarle y le empieza a hablar. Y él le pregunta al amigo, ¿el que me está hablando es real o es mi imaginación? Porque él no sabía diferenciar entre la realidad y la imaginación. Y aún así fue profesor de la universidad. Y aún así ganó el premio Nobel. ¿Por qué? Porque, hermanos, tuvo un obstáculo grandísimo interno, pero lo aprendió a vencer, a superar. Dice que él vivía constantemente con esa gente imaginaria alrededor de él, pero aprendió a controlarlos, a mantener eso, que no impidieran cumplir el propósito de Dios para su vida. Ahora, si él pudo, ¿cuántos saben que nosotros podemos? Ahora, no lo digo porque usted es esquizofrénico, lo digo porque tenemos a Cristo, lo digo porque tenemos la Biblia, porque tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto, tenemos más tal vez de lo que él tenía. ¿Y cuántos están de acuerdo? Podemos hacerlo. Entonces no es excusa quedarnos en esa condición, simplemente tenemos que tomar una decisión. No importa el obstáculo que se levante, yo lo voy a derrotar porque yo voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuántos están conmigo en eso? Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente lo que Jonathan vino y le dijo a David. Me gusta esa parte donde dice que Jonathan se levanta. Él siente que su amigo está en el momento más difícil. Jonathan es un buen mentor, es un buen líder. Sabe discernir cuándo el que está a su lado tiene dificultades, cuándo puede desmayar. Yo creo que si en la iglesia tuviésemos esa mentalidad, nos cuidaríamos los unos a los otros, no nos dejaríamos desmayar. Y él en su momento de crisis se levanta y busca a David. Obviamente el hecho de que David vea a su amigo ya es un ánimo, un aliento. Pero sobre todo, él viene a decirle una cosa muy sencilla. No dejes de confiar en Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mi papá se acaba de levantar, viene con un ejército, te va a querer matar, si te agarra te mata, te lo aseguro. Eso lo tiene él bien clarito, pero no te preocupes por eso. No ese es tu problema, el problema es que tú tienes miedos, eso es lo que te puede derrotar y yo vengo a animarte y a decirte, los miedos se derrotan cuando estamos confiando en Dios, por eso no dejes de confiar en Dios. Porque simplemente el miedo es la ausencia de la confianza en Dios. ¿Qué es miedo? La ausencia de confiar en Dios. Cuando usted tiene miedo, simplemente usted tiene que traducirlo de la siguiente manera. Tengo miedo es porque no estoy confiando en Dios. Esta noticia me sacó de lugar y estoy asustado, estoy preocupado. No estás confiando en Dios. Tengo cierto temor de enfrentar la etapa que viene, este nuevo año que comienza para mi vida. Tienes que reconocer una cosa, tienes temores. No me estoy lanzando a esto, no quiero alcanzar lo otro.
porque tienes miedos, y tienes miedos porque no estás confiando en Dios. Así que la esencia de hoy, de este mensaje, es decirte, obstáculos no van a ser evitados, van a venir a tu vida, pero tú los puedes derrotar si estás ¿qué? ¿Estás qué? Confiando en Dios, confiar en Dios. Yo he visto a personas que logran ser, logran tener o logran hacer más, no porque simplemente son más talentosos, más hábiles, simplemente creen. Y fruto de que creen y confían en Dios, se lanzan. Martin Luther King decía, fe es empezar a subir el primer escalón, aunque no veas toda la escalera. A veces vemos solamente un escalón, y que nos dice el Señor, trépate en ese escalón. Que cuando te trepes ese vas a descubrir el segundo, luego el tercero, pero cree que vas a ascender, vas a poder reemplazar y vas a poder extender el reino de Dios en la medida en que tú confíes en el Señor. Ahora pregunto, ¿será que Dios es digno de nuestra confianza? ¿Por qué es digno de nuestra confianza? Uno dirá, es Dios, sí, pero ¿qué clase de Dios? Hay gente que piensa que Dios abandona. Yo he escuchado cientos, por no decir miles de veces la expresión, yo sé que Dios es bueno, pero yo no sé por qué Dios tal cosa. Ese pero significa no estoy confiando mucho en Él. O la otra famosa expresión, yo no entiendo por qué Dios. En realidad no es que no le esté preocupando que no entiende, es que está diciendo, no creo que Dios. Y simplemente nosotros podemos confiar plenamente en Dios por dos razones. Primero, Dios es bueno. Y Dios es fiel. Dios es bueno, Dios es fiel. Y Dios es bueno porque nos ama. Y Dios es fiel, ¿por qué? Porque es lo suficientemente poderoso para cumplir cualquier cosa que nos prometa. El Señor le dijo a David, te sacaré tras de las ovejas y te llevaré a ser rey de Israel. Sí, le prometió eso. ¿Se lo cumplió? Sí. ¿Alguna vez David dijo, ¿por qué, Señor, permites esto? ¿Por qué los enemigos se levantan? El Señor le dijo, no, es que esa parte sí no la prometí. Yo prometí llevarte hasta allá. Pero muchas veces la promesa es a través de vencer constantes obstáculos. ¿Por qué? Porque Dios se da el lujo de decir, te puedo llevar en medio de las torrentes de agua, en medio de los remolinos, en medio de las tormentas, de los rayos, de la oscuridad. Te puedo llevar a lo que yo quiero llevarte. Y puedes confiar en mí, en que te amo y que soy poderoso para cumplirte lo que te he prometido. ¿Me escuchó o no me escuchó? Por eso tenemos que animarnos los unos a los otros a no desmayar en la fe. ¿Cuántos a ustedes les ha pasado que han querido tirar la toalla? ¿No? Yo, como dijo un predicador, yo todos los lunes. Sí, es como que todos los fines de semana uno lucha y al fin cuando uno termina dice, Señor, ya no doy más. Pero hermanos, estamos aquí, hemos logrado lo que hemos logrado, no por nuestra capacidad, hemos confiado en Dios. Y les digo que la mejor forma de uno alimentar su confianza en Dios es establecer una buena relación con Dios. Tú confías con quien te llevas bien. Hay gente que quiere tener fe y no tiene una relación con Dios. Yo estoy todavía creyendo que muchos aquí no han entendido para qué es la casa de oración. No han entendido que estamos promoviendo, fomentando, alimentando a cada persona a que entre en una intimidad con Dios, porque en esa intimidad con Dios es que la fe crece, mi confianza en Él crece, porque lo estoy conociendo, porque cada día comprendo su poder, su grandeza. Eso lo descubrió Moisés. Moisés, cuando vio al pueblo alborotado, que lo iban a apedrear en problemas, que caían en pecados, Moisés le dijo un día al Señor, ¿sabe qué? A lo bien, Señor, mátame. Yo no aguanto más a este pueblo, mátame. Y el Señor le dijo, no, yo mato al que debe morir, al otro lo mantengo ahí. Pero Moisés mantuvo una intimidad con Dios y al final, cuando el Señor le dijo, ahí sí le dijo, Moisés, te llegó la hora. Nombra a Josué porque tú te vas a morir. Y ahí sí Moisés pensó, Señor, ahora he empezado a conocerte. He visto que eres poderoso, que haces cosas impresionantes. No me quites ahora, déjame ver cómo conquistas la tierra.
Quiero ver tus milagros porque sé que eres poderoso. Y ya conociéndolo, quería seguir adelante. Y el Señor le dijo, no, Señor, llegó la hora de Josué, sale Moisés. Pero ahora Moisés quería seguir en el liderazgo, seguir cumpliendo el propósito de Dios, seguía queriendo ascender, reemplazar lo malo, extender el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahora confiaba más en Dios. ¿Y por qué confiaba más en Dios? Porque había crecido su relación, su intimidad con Él. Porque ¿saben qué pasa? Cuando tú te acercas a Dios, te conectas con Dios, una cosa que cambia es tu interior. ¿Qué cambia? No digo que no cambie lo externo, también cambia, pero cambia nuestro interior. ¿Cuántos de ustedes han entrado en un momento determinado tristes a un momento de relación con Dios y salen con gozo? ¿Cuántos han sentido que su vida está destruida, que el enemigo ya los va a acabar y salen sintiendo victoria? ¿No les ha pasado eso? ¿Qué hizo la diferencia? La intimidad con Dios, ese recibir su palabra, recibir su presencia. Y eso es lo que nos transforma en nuestro interior. Y cuando somos transformados en nuestro interior, nuestros miedos son cambiados, nuestras debilidades, nuestra manera de pensar es cambiada, estamos listos para cumplir el propósito de Dios. Por eso dice Jonathan, fue a decir a David, no temas, te animo a que sigas confiando en Dios. Y yo vengo a decirles a ustedes hoy, hermanos, 2016 va a ser año de grandes bendiciones, de puertas abiertas, de grande provisión y de grande conquista. De manera sobrenatural, más allá de lo que tú has imaginado, vas a ascender, vas a reemplazar al malo, vas a extender el reino de Dios. ¿Para quién va a ser eso? Para los que confían en Dios. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor. ¿Para quién va a ser? No los escuché. ¿Para quién va a ser? Para los que confían en Dios. Los que confían en Él. Para que aquellos que a través de una relación con el Señor van venciendo sus miedos, sus temores, sus dudas y se vuelven buenos venciendo obstáculos, solucionando problemas. ¿Cuál es la persona más valiosa en una empresa? ¿La que hace su trabajo o la que ayuda a solucionar problemas? Usted lo sabe. Nosotros tuvimos con Claudio la oportunidad de ir a predicar a Hamburg, en Alemania. Hamburg es un puerto que queda sobre la parte norte de Alemania y ese puerto sirve para conectar con los países de la península escandinava, es decir, con Islandia, Finlandia, Noruega. Y hay una especie de turismo entre Hamburg y los países escandinavos. Y hay unos ferries que transportan los carros, los llevan al otro lado. Hay ferries de lujo, donde la gente va, hace ese recorrido y va de turismo a esos países. Y me contaban la historia de un ferry que iba saliendo de circulación por lo viejo. Unas personas lo compraron y lo transformaron literalmente, lo pintaron de vuelta, colocaron amoblado nuevo, colocaron cosas excelentes. Pero ese ferry dejaba tirar a la gente a mitad de camino por un pequeño detalle. Cambiaron todo lo exterior, pero no cambiaron los motores. Tenía fama de que la gente quedaba varada en mitad del mar, rumbo a sus vacaciones, en medio del lujo, en medio de la comodidad, pero varados porque les faltaba la fuerza interna, la fuerza de los motores. Yo les digo, hermanos, muchas personas como cristianos piensan así. Si yo me comprara tal carro, si yo hubiera no sé qué sitio. Primero usted tiene que llenarse de fuerza interior. Si no tiene esa fuerza interior de la fe, esa fuerza interior que le da el tener una relación con Dios, esa fuerza interior que te da el hecho de que crees a las promesas de Dios y te pegas a Dios, hermano, no vas a poder conquistar nada. Pero que al contrario, si el Señor halla en ti lo que dice David, he hallado en David un hombre conforme a mi corazón, porque hará todo lo que yo quiero, es decir, usted es obediente, usted se somete a Dios y camina con Él, Dios lo va a levantar, porque tendrá la fuerza interna para conquistar todo lo externo. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Por eso, hermano, yo les digo a ustedes constantemente, conéctense con Dios, no descuiden la palabra, no falten a una reunión de la iglesia, reciban palabra. Ahora el problema es que actualmente la gente, su fortaleza interna es información, no obediencia.
Yo hace tiempo descubrí una cosa. Ustedes no me escuchan predicar solamente a mí. ¿O me equivoco? Fácil, una persona escucha 6 predicaciones en la semana. Yo a veces salgo aquí a la puerta y alguno me dice, pastor, pero es que tal pastor dijo tal cosa. No, pero yo escuché una predicación de no sé qué. Ahora escuchamos montones de predicaciones. ¿Cuánto de lo que escucha esas predicaciones usted la pone en práctica? Ahí está el problema. La gente escucha montones de mensajes, tiene más información, pero está obedeciendo menos. En estos días venía a hablar un joven conmigo y me dice, pastor, yo estuve en el 2010 con usted, pero aquí vino un hermano y me convenció de que nos fuéramos a otra iglesia. Nos fuimos a otra iglesia a aprender Biblia y hablan de la Biblia todo el tiempo, nos dan información, predicaciones, enseñanzas, un montón de información. Pero luego el pastor dejó a su esposa, ahora se fue con otra mujer, anda fiebrado en montar en Harley Davidson, en motocicleta y no sé qué más cosas. Yo acabo de caer en un adulterio y aquí vengo otra vez. ¿Por qué será que Dios me trae de vuelta los problemas a mí? Pero es por eso, porque hay personas que andan con una hambre de yo quiero más información, cuando debieran obedecer. Porque dice la palabra, he encontrado en David un hombre conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero. ¿Que hará qué? La voluntad de Dios. Hará la voluntad de Dios. Un famoso teólogo dijo, y tome nota de esto que voy a decir, dice, una obediencia vale más que 1000 sermones. ¿De qué sirve que usted escuche tanta predicación si no obedece? Si no es el padre que debiera ser, la esposa que debiera ser, o el trabajador que debiera ser, o el cristiano que debiera ser. Nos estamos engañando y pensamos que entre más oímos, más vamos a tener de Dios. Pero tenemos más de Dios cuando nosotros, ¿qué? Cambiamos nuestro interior, nuestra manera de pensar cambia, nuestras emociones cambian, nuestra manera de actuar cambia, nuestra manera de hablar cambia. Gente impresiona con lo que sabe, pero adentro no tienen lo suficiente. Entonces por eso Dios tiene que darnos los medios para vencer los obstáculos. Tome nota de esto. Número 1, Dios te da visión. ¿Qué te da el Señor? El Señor fue y le dijo a David, David, estás detrás de las ovejas, yo te voy a convertir en rey de Israel. Está hablando de tiempo futuro. Y si algo nos ayuda a nosotros a vencer los obstáculos es tener siempre presente la visión de Dios para nuestras vidas. La visión de Dios. Hermanos, yo me voy a sincerar con ustedes aquí entre nos, ¿no? Pero cuando yo llegué a este lugar, yo decía, Señor, ¿qué veo yo aquí? Prostitución, drogadicción, hechicería, ruina, delincuencia. Los que llegaron conmigo en este lugar saben que era así. Si nosotros hubiéramos quedado mirando las circunstancias, hermano, hacía tiempo nos hubiéramos ido acá. Pero Dios empezó a hablarnos y a decirnos, ustedes cambiarán este lugar, lo transformarán. Y aunque hay oscuridad, de esta oscuridad saldrá luz y luz a las naciones. Y esa visión nos mantiene aquí. Y la seguimos creyendo. Y eso es lo que nos tiene la certeza a nosotros de que venceremos los obstáculos que sean. Y por eso estoy seguro, aquí al lado un lugar de prostitución, un día se convertirá en un lugar para honrar a Dios y glorificar el nombre de Jesús. Así como hemos transformado este lugar y seguiremos transformándolo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una visión a través de sus promesas. Por eso es importante que usted lea la palabra y encuentre las promesas para su vida. ¿Qué lo va a sostener a usted en el 2016, en las luchas, en los conflictos, en los desafíos? Las promesas de Dios. Por eso le he dicho a ustedes, tengan metas. Las metas son una visión del futuro, nacido desde la comunión con Dios, desde su palabra. ¿Cuántos tienen las metas listas para el 2016? Que van a orar aquí el próximo jueves. Vean, ni la mitad. Eso es lo que me da pereza, man. En serio. ¿Por qué razón? Porque yo sé que metas te llevan a ti a tener propósito, te da fuerza. Y cuando hay la dificultad, tú sacas tus metas y dices, aunque viene lucha y dificultad, esto será una realidad en mi vida. Pero la mayoría no lo hace.
Y me siento tentado a darles el sermón de la semana pasada otra vez. Pero yo les hablé a ustedes, hermanos, que metas, si no se escriben para cada área de nuestra vida. ¿En qué áreas fue que hablamos la semana pasada que tenemos que tener metas? ¿En qué áreas? Ah, me olvidó. Primero espiritual. Primero lo primero. Espiritual. Personales. Familiares. Salud. Finanzas. Laborales, profesionales. ¿Sí es así o no? Familia. ¿Cuál otra? Ministeriales. Ocio y relaciones. Y usted no tiene metas sobre eso. Entonces cuando venga el sacudón y venga el enemigo a desanimarlo, Jonathan tuvo que recordarle a David, mira, mi papá no te va a pescar, no te va a agarrar, porque él sabe que Dios te dijo que tú serías rey de Israel. Tuvo que refrescarle la visión, las promesas. Él hizo renovar el pacto. Pero hermano, cuando uno ni siquiera sabe para qué vive, no tiene ningún tipo de meta ni desafío, pues hermano, apenas sople el viento, la veleta se va a voltear y vamos a ser movidos por las circunstancias y no por el propósito. Hay personas aquí, promesas de Dios, te usaré, te bendeciré. Serás un instrumento en mis manos. Y andan por ahí frustrados en cualquier tipo de trabajo, sin cumplir el propósito de Dios. No, hermano, ustedes no pueden seguir así. Y usted peca contra sí mismo, no teniendo una visión, no sabiendo por qué orar, por qué pedir, porque Dios quiere entregar algo en el 2016, pero usted tiene que tener claro eso. Por eso vuelvo e insisto, entren en intimidad con Dios, pregúntenle, Señor, ¿qué es para mí? ¿Qué quieres para mi vida? ¿Qué quieres para mi familia? ¿Qué quieres en mi vida espiritual? ¿Qué quieres en mi salud? ¿Qué quieres en mis finanzas? ¿Qué quieres en mi familia? ¿Qué quieres en mi trabajo? Y tomen 2, 3 cosas, versículos, unas promesas, y colóquenle y diga, esto lo voy a hacer realidad, porque el propósito de Dios es que yo ascienda, yo cambie lo malo por bueno y extienda el reino de Dios. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? ¿Y cuán importante ahí son los amigos? Jonathan fue ese amigo que alentó a David y lo ayudó a mantenerse caminando. Y mientras Saúl vivió persiguiendo a David, Jonathan vivió para animar a David. Qué sabio es Dios. El día que murió Saúl, murió Jonathan. ¿Y por qué razón? Porque mientras estuvo Saúl persiguiendo, Jonathan estuvo vivo para alentar y animar a su amigo a caminar en el Señor. ¿Cuántos saben que necesitamos amigos que nos animen? ¿Usted tiene de esos? ¿Con quién se la pasa usted todo el tiempo? ¿Con quién comparte? ¿Cuáles son las conversaciones que usted tiene? Dígame, ¿con quién anda usted ahora? ¿Cuál es su amigo, su parcero, como dirían los jóvenes? Y yo le voy a decir cómo va a terminar su 2016. Si el círculo que le rodea íntimo es los que blasfeman el nombre de Dios, se burlan del nombre de Dios, son buenos contando chistes en contra de Dios, lo desaniman a usted a ser cristiano, le dicen que no sea bobo, que a usted lo roban en la iglesia y toda esa cantidad de cosas, yo le aseguro que usted va a terminar desinflado, sin vencer obstáculos en el 2016. Pero si su amigo es el que le recuerda las promesas de Dios, lo anima a seguir confiando en Dios, y usted pertenece a un grupo de transformación y está involucrado en él y se alientan los unos a los otros, les digo, no importa lo que venga en el 2016, vamos a vencerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo sí tengo problemas con algunas personas de Sin Muros. No se involucran, no se comprometen. Y sé que los que Dios está bendiciendo son los que están comprometidos. Ahora, ¿por qué lo sé? Hermano, porque nosotros hemos logrado comprar cosas, transformar cosas, porque hay personas comprometidas. Tenemos una casa de oración. Y esa casa de oración se ha mantenido abierta y funcionando porque hay músicos comprometidos, intercesores que lo han entendido. Otros han tirado la toalla y han dejado los turnos y todo esto. Hemos seguido avanzando mucho porque tenemos líderes que siguen cuidando a las personas, siguen discipulando. Nada de eso hubiera sido posible si no hubiésemos tenido personas que se animan mutuamente para seguir comprometidos con Dios. Pero es porque se juntan y se motivan los unos a los otros. Hermanos, no se logran grandes conquistas ni se hace realidad el propósito de Dios si uno no tiene su Jonathan.
Es decir, si uno no se involucra, si uno no se integra. Si usted tiene amigos como los de Job, que le decían, no, usted es un pecador, usted se ha castigado por Dios, porque ¿para qué sigue caminando con Dios? O si usted duerme con una persona que le dice, reniega contra Dios y mátate y ya muérete de una vez. Pero no vamos a poder hacer nunca realidad el propósito de Dios en nuestra vida. Pero cuando todos nosotros aceptemos que sí hay un propósito de Dios para nuestra vida, para su vida y para mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y expandir. Y yo acepto que usted lo tiene, yo lo tengo, y que juntos tenemos que lograrlo. Pues simplemente unámonos, hermanos. Unámonos usted y yo para ascender, transformar y extender el reino de Dios. Yo voy a trabajar todo lo que pueda para que usted ascienda, para que usted reemplace al malo y para que extienda el reino de Dios. ¿Y cuántos me van a echar una mano a mí? Yo les digo, como David, muchas veces en mi vida yo he querido tirar la toalla. Y siempre ha venido alguna persona, usted no sabe cuán valioso para mí es cuando yo salgo a la puerta, como lo hizo hoy una mujer que me dice, pastor, yo tuve un sueño con usted. Y me dio una palabra que yo sé que es de parte de Dios. Yo también necesito ese aliento. Así que nosotros necesitamos entender que hay un propósito de Dios en 2016 y es de tremenda bendición para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero que vamos a tener obstáculos, pero los vamos a vencer. ¿Y por qué los vamos a vencer? Porque sabemos que nuestro mayor problema son nuestros propios miedos. Pero vamos a vencer esos miedos porque vamos a tener una intimidad con Dios. Nos vamos a aferrar a Él. Vamos a ver, es una visión, unas metas que Él tiene para nuestra vida. Nos vamos a involucrar con su palabra. Vamos a mantener esa oración con Él. Y vamos a juntarnos con gente que quiera ascender, quiera transformar y que quiera extender el reino de Dios. ¿Cuántos están conmigo para que hagamos eso? Yo termino diciéndoles, hermano, necesitamos animarnos los unos a los otros a seguir confiando. Yo siento que el amor de muchas personas se está enfriando y debemos crear esa red de apoyo para que nos juntemos, salgamos adelante como familia, no familia solamente personal, sino como familia, como sin muros. ¿Y por qué como sin muros? Porque, hermanos, sin muros ha tenido que enfrentar un montón de cosas. Sin muros nace de simplemente esa necesidad de establecer familias, de rescatar jóvenes, de conectar con Dios, transformar vidas y llevarlos a que sirvan a Dios. Comenzamos recorriendo esta ciudad sin un lugar fijo. De muchos lugares literalmente nos echaron. En muchos lugares nos incumplieron lo que nos prometían. Y tuvimos que enfrentar, no solamente es estar rodando de un lado para otro, también vivimos por mucho tiempo con el rechazo de mucha gente hablando de que esto no era de Dios, que no era para Dios. Gente que buscó desanimarnos. Nos trajo Dios a este lugar, a un lugar de oscuridad, lo cual significa, hemos tenido que enfrentar la oscuridad, las tinieblas. Aquí vinimos a ver ruina. Y simplemente que hemos demostrado que Dios puede transformar la ruina en abundancia. Por lo tanto, si Sin Muros ha superado dificultades, es porque usted y yo las hemos superado. ¿Sí o no? Aquí hay personas que me dicen, estamos para construir, estamos para levantar. Algunos que no eran Sin Muros me dijeron, pastor, es que aquí no es tan cómodo, mejor yo me voy. Yo recuerdo un hombre que andaba con un carro y todo el tiempo preocupado me decía, pastor, pero es que el carro, me preocupa el carro y no sé qué el carro. Le conseguimos un parqueadero, pero es que me queda lejos con el parqueadero. A veces yo tenía que recogerlo aquí o sacarlo aquí de la iglesia y llevarlo hasta el parqueadero. Hasta que un día no pudo más y me dijo, pastor, yo no puedo volver a la iglesia. No me puedo concentrar, no puedo orar pensando en el carro. Qué porquería, ¿sí o no? Es una cosa que uno puede entender eso, ¿me entiendes? Y se fue. Y seguramente está en una iglesia que tiene parqueadero, tiene cosas bonitas y toda esa nota. Pero nosotros vamos a hacer cosas bonitas, vamos a tener parqueadero, pero vamos a vencer los obstáculos que nos impiden ser lo que Dios nos llamó a ser. Lo haremos usted y yo en el nombre de Jesús.
Amén. Incline su rostro. Vamos a hablar con el Señor. Padre, te damos gracias por este momento en tu presencia. No nos cabe la menor duda que la intención de tu corazón es bendecirnos, Señor. Los planes que tú tienes para nosotros son de bendición, de darnos lo bueno, no lo malo, de darnos lo que nosotros anhelamos, deseamos, realmente necesitamos. Tu propósito es que nosotros ascendamos a otro nivel. Tu propósito es, Señor, ir quitando lo malo para ir colocando a tus hijos para que sean luz. Tu propósito, Señor, es que tu reino sea extendido. Eso es claro para nosotros. No estamos haciendo todo lo que podemos hacer. No estamos dando todo lo que podemos dar. No estamos siendo todo lo que podemos ser, porque miedos, debilidades en nuestro propio corazón nos limitan. Todavía cosas del viejo hombre se levantan, se yerguen como gigantes y nos dicen: tú no harás, no cumplirás el propósito de Dios. Nosotros sabemos que nuestras fuerzas no podemos hacerlo, Señor, pero estamos creyendo en ti, estamos confiando en ti. Por eso no renunciamos al propósito tuyo, Señor. No renunciamos, no porque nos sintamos capaces. No renunciamos porque hemos conocido a un Dios que es bueno, a un Dios que es poderoso, un Dios que es fiel para cumplir lo que nos ha prometido. Por eso queremos renovar hoy contigo ese pacto, Señor, de yo seguiré buscando tu propósito para mi vida. Yo quiero ser un hombre conforme a tu corazón. Y yo quiero, Señor, hacer realidad lo que tú te has propuesto para mí. No ignoro que tendré desafíos y retos, pero hoy renuevo mi confianza en ti, Señor. La seguridad de que así como en el pasado me has provisto, en el pasado me has ayudado, en el pasado me has perdonado, en el pasado me has dado las fuerzas, los próximos días por venir, las semanas que vienen, los meses que vienen, tu misericordia no cesará sobre mi vida. Yo seguiré buscando tu propósito que te agrada, y tú, Señor, serás mi ayuda, serás mi confianza en todo el recorrido.